Y vamos a seguir los temas que habíamos comenzado la clase pasada. La clase pasada hablamos de autor, aportamos una cantidad de conceptos respecto del tema autoría, y autoría obviamente muy en relación con la obra protegida, que fue lo de la primera clase. Hoy vamos, bueno, e iniciamos la clase pasada, derechos morales. Hablamos de duración, una cantidad de cosas. Ya venimos planteando esa posibilidad de usos libres, excepciones, y hoy mi idea es redondear la parte de derechos morales y también dar todo lo de derechos de explotación. Así terminamos derechos que son, junto con obra y con autor, los conceptos clave para manejar luego lo que se puede hacer en torno a el ser autor, ¿no? Por este lado. De modo que arrancamos ya. Vamos ya mismo. Habíamos visto, bueno, vamos a ver, a retomar desde un pequeño repaso el PPT, y aquí compartimos ya pantalla. Sí, estamos compartiendo según veo en mi pantalla, y la clase pasada habíamos terminado hablando del derecho de divulgación y el de paternidad. Y tenemos otros derechos morales más, que son los que vamos a redondear en el día de hoy, sin perjuicio de que los habíamos explicado la lista. Aquí teníamos el concepto de derecho de divulgación, decidir si se pone o no accesible la obra al público. Derecho de paternidad, que tenía que ver con esa relación natural, desde el punto de vista del concepto de autor y obra protegida, del autor y la obra, y vimos que se atentaba principalmente contra el derecho de paternidad cuando se está ante plagio, ¿no? Y habíamos hecho toda una serie de comentarios, más o menos preguntas, según cada curso de la mañana o de la tarde. Bien, yo dije que el derecho a integridad de la obra lo dejaba para la clase siguiente, porque un poco más explicar este tema, que es un tema muy importante, porque también tiene grandes vulneraciones, ¿no? En los hechos. A ver, cuando se habla del derecho a la integridad de la obra, la definición, la noción es facultad del autor a exigir respeto a la integridad de su obra, es decir, a la materialización que ha hecho de esa creación intelectual en un soporte material, pero también intangible, ¿verdad? Y oponerse a toda deformación o mutilación de la misma. Deformación, mutilación, destrucción de la misma, todo tiene que ver contra la integridad de la obra. A ver, ¿qué significa esto? Significa que, tal como el autor expresó su creación, así debe continuar, a menos que el autor decida otra cosa. Entonces, cuando alguien cambia la expresión del autor, bueno, esa expresión material, porque le saca una parte, le modifica, yo que sé, le pone bigotes a un retrato de una cara, sea real o fantasiosa, bueno, está lesionando esa exteriorización personal que definió una cierta forma, ¿no? Es decir, más allá del daño material, obviamente, que implica para el propietario del soporte físico o digital que contiene esa creación intelectual, hay una lesión al autor, ¿no? En esa importancia se sustenta justamente se sustentan los parámetros de ejercicio del derecho a la integridad de la obra. Derecho a la paternidad y derecho a la integridad de la obra son los dos derechos morales básicos, ¿no? Están consagrados desde el Convenio de Berna, es decir, a nivel internacional desde el siglo XIX, y bueno, y entiendan que es un derecho moral, es decir, no se transfiere. Uno, vamos a ver ahora, puede transferir como autor derechos de explotación, reproducción, transformación. Transformación no quiere decir cambiar el soporte, transformar es pasar a otro género, traducir, por ejemplo, según la obra que sea. Es decir, transformación, comunicación pública, uno puede vender ese acceso a
simultáneo o asincrónico a una pluralidad de personas que la decisión del acceso a la obra en estos términos, pero el cambiar, el modificar, que vamos a ver que a continuación también es otra forma de consolidar como derecho moral esto del derecho a la integridad de la obra, no. Eso no lo puede, por más que la obra exista por encargo y nunca ese autor tuvo los derechos de explotación. No. Asegura nuestro sistema latino-europeo, es decir, Europa, toda Europa y todos nosotros, los países que tenemos ese mismo sistema, que somos casi la mayoría del mundo, tenemos para el autor como derecho moral esa fortaleza. No está este derecho así establecido para nada con esta fortaleza en el derecho anglosajón norteamericano. Los ingleses eran del sistema del copyright, pero cuando entraron en la Unión Europea matizaron y hoy tienen la base autoralista europea, y es algo que no creo que cambien por más que se hayan ido, porque en realidad sustenta su legislación actual, ¿no? Pero en Estados Unidos no existe el derecho moral del autor. Hay igual sentencias que valoran y atribuyen a los titulares, bueno, cierta necesidad de respeto como derecho de la personalidad, a lo que exterioriza, en función de que le hayan querido cambiar. Pero no existe el derecho a la integridad de la obra con esta fortaleza. Y en definitiva ha posibilitado, por ejemplo, el desarrollo de la industria de audiovisual, ¿no? El cine de Hollywood, por decir algo de los últimos 100 años, ¿no? Que es así. Una de las razones, y cuando hablemos de obra audiovisual lo vamos a ver, aunque vamos a hablar poquito, ¿no? Concentrado y práctico, pero digo, justamente una de las razones de Hollywood, más allá del mercado y del talento y la praxis y todo lo que sea, en explicación empresarial, bueno, también está las posibilidades que el derecho americano daban al inversor o productor de la obra sin tener que atarse a estas decisiones de derechos morales de autores. Es lo que en definitiva también provoca que haya matices, hablando de temas como obra audiovisual y software, sobre la base de la evidencia de la explotación comercial que merecen algunas obras, la que estamos hablando, la audiovisual y la informática o bases de datos. Pero volviendo al derecho a la integridad de la obra, entonces, implica tal cual esto que les digo, que si alguno de ustedes elabora lo que sea de expresión plástica, yo qué sé, un isologotipo, un personaje, un carácter, bueno, en realidad también para las piezas de diseño textil, en realidad es para todo, ¿no? Tal como está ese modelo atribuido al autor, nadie lo puede cambiar, que no sea el autor. Ese es el punto. A ver, el derecho a la integridad de la obra que tiene el autor. Si le dicen, bueno, mire, yo quiero que usted autorice, bueno, usted hizo una colección para producción en serie, colección verano, yo lo contraté la temporada pasada y bueno, ya tenemos que empezar la de invierno. Bueno, ya estamos empezando el invierno hace rato, si es así, ¿no? Pero digamos, X. Quiero hacer la siguiente sobre los diseños de esta y hacer tales reformas de tal forma. Bueno, es el autor el que tiene que autorizarlo. Si el autor dice, bueno, pero me pagan, bueno, no está prohibido. De modo que, en definitiva, es un derecho moral, pero la opción de ejercerlo está en el autor. Y bueno, y si decide ejercerlo y hay un pago, y se manifiesta que sí autoriza el cambio y lo realiza, bueno, lo autoriza. ¿A qué voy, en definitiva? Que estamos hablando de derechos morales, pero ¿por qué cambia de idea y autoriza a alguien el autor y dice, sí, quiero esto, me parece bien? Bueno, las razones en realidad terminan siendo como cualquier otro contrato. De todas maneras, es la fortaleza de decir, sin mi autorización, no, y no importa si los derechos patrimoniales han sido ya transferidos, ¿no? Eso es un poco el tema.
El derecho a la integridad de la obra se debate mucho a nivel de obras arquitectónicas. La obra arquitectónica, como cualquier otra obra tridimensional, ¿no? Porque estamos pensando en arquitectónica, pero puede ser también un escenario de decoración en el sentido de decoración de una cadena de tiendas, es decir, todo lo que implique también 3D, más allá de la estatua, ¿no? Digo, yéndonos de lo tradicional, pero piensen en una cantidad de obras aplicadas, bueno, también tiene derecho a la integridad de la obra. Una campaña publicitaria, que tiene distintas creaciones personalizadas, a menos que se trate de, ¿se acuerdan de esa consideración de obra colectiva, que todos los derechos los tiene la empresa, sea persona física o jurídica, que generó que existiera esa campaña publicitaria como obra, respecto de la cual hay tantos aportes difusos que no se puede decir quién hizo qué, sí, al menos que sea así, cuando en una campaña publicitaria hay atribuciones específicas porque alguien es el autor del personaje, alguien es el autor de la música, o toman la música para sincronizar, se llama sincronización, aplicar una obra musical ya existente a una publicidad, convertirla en jingle, por decirlo así, cambiando la letra, por ejemplo, eso se llama sincronización. Bueno, todo eso, todo tiene derecho a integridad, todo. Y lo saben, ¿no? Todos los que están en la industria, todo esto lo saben. A ver, siempre va a ejercer el autor el derecho a la integridad de la obra, y no, a veces la verdad que le complica más su posición de mercado. Esos son temas, consideraciones de hecho, ¿no? Yo me acuerdo de caso típico, ¿no? Que muchas veces me han preguntado algunos de ustedes, estudiante que viene y dice, mire, yo hice, me acuerdo una vuelta, un chico muy afligido porque había hecho un precioso, hizo logotipo para determinada empresa, lo tenía expuesto en la puerta, y dice, pasé hace unos días y vi que me lo habían cambiado, lo habían vulgarizado, parece que era un tipo, un duende muy bonito, el que había hecho él, y al final terminó un duende medio rabalero, el otro, bueno, no sé cómo era el asunto, imaginan, ¿no? Habían hecho una especie de evolución que nada tenía que ver ni con el criterio, ni con la mirada plástica, en el concepto de este chiquilín que lo había hecho antes. Entonces estuvimos hablando, sí, ¿puede hacer algo? Me decía él. Sí, claro que puede. Es un tema de derecho a la integridad de la obra, porque notoriamente era el del cambiado, es decir, no es que era otro, era el del cambiado burdamente, en la opinión de este chico, que sería así nomás, no tengo duda. Y derecho a la integridad de la obra tiene, sí tiene, puede reclamar, sí puede. ¿Le va a gustar a esta gente? ¿Van a hablar? ¿Va a quedar bien? Y bueno, no, probablemente no, y no es solo que le guste a ellos en particular, es que es la idea de decir, mirá, lo contratamos, hizo esto y después nos hizo un juicio porque arreglamos no sé qué. A ver, es absolutamente ilegal lo que hicieron. La opción de llevar adelante el caso, además de que tienen que pagar abogado y todo este tema, ¿no? Porque de hecho son costos, ¿no? No es seguro que los costos lo pague el que pierda, porque en definitiva dependen de la conducta también, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema legal, y bueno, la opción es que no. Dijo, aprendí la lección, ¿no? Bueno, tomó su mirada de otra forma. Pasa mucho con arquitectos. Ven que la casa que hicieron, un diseño que pensaron, ¿no? Diseño en términos generales de arquitecto, ¿no? En nuestro concepto legal. Una creación que la ven con su armonía, con su opción técnico, artística, como arquitecto, y la ven que la vendieron, vino alguien, le ya reformó, sacó, le puso esas cositas de moda que están por todos lados. No sé. Puede reclamar, puede reclamar. Y posiblemente explicando un poco, puede ganar. Ahora, ¿le sirve en el mercado? Bueno, esa es la razón por la cual no hay tantos reclamos como situaciones, ¿no? Digo, a ver,
el tema igual de la obra arquitectónica tiene su especialidad porque en el mundo ha evolucionado hacia admitir cambios en muchas leyes sobre la base de separar la paternidad de la obra. Es decir, hay normas, eso no pasa en nuestro país, nosotros no tenemos ninguna disposición especial, pero en otros países lo que se ha incorporado es un artículo en la ley de derecho de autor que dice cuando hay una reforma que a una obra arquitectónica, el arquitecto tiene la facultad de exigir que su nombre no se vincule a esa creación. Bueno, es digamos, el reequilibrio entre derechos morales sobre la base de una creación protegida por derecho de autor que tiene una faceta de aplicación muy concreta, ¿no? Esto no significa desconocer el paso del tiempo, que puede estar afectando a distintas creaciones. Significa, bueno, respetar este tema de equilibrios. Tiene muchas idas y vueltas esta temática. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, porque no sé si son solo nombres, sí veo que son solo nombres. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? Ya sé que son antes de 8:30, pero bueno, ¿algún comentario? ¿Nada? Ya hay 43 personas, ¿algún comentario podría haber? Buah, no. Ah, sí, Marianela quiere preguntar, no, abrió No, mi... no, por Abrió ahora no te iba a decir. bueno, está Por bien. ahora Igual, no tengo nada. por lo menos me contestó. Igual me emocioné igual. Estuve bien. Bueno, bien. Ya, seguimos. Entonces, vuelvo al share. Sigo adelante. Después de integridad de la obra. Bueno, los otros son más concretos. Tenemos como siguiente en nuestra enumeración. Hoy está lento ahora ya. Espera, hay una cosa que no queda bien cuando yo salgo, queda muy lento si quiero dejar, no, ya está, ahora ya lo arreglé. Ya arreglé, hago el share, muy bien. Otro derecho moral, después del de integridad está el de modificación, esperen que quedó saltado, pero está relacionado con la integridad. Es la facultad exclusiva del autor de introducir modificaciones luego que fue divulgada, ¿no? Todo esto se ejerce con una lógica. Es decir, si el autor vendió el soporte con la creación, puede luego decir, quiero modificar. El punto es que si la vendió a alguien tal como está, esa persona, en definitiva, bueno, va a reclamar daños y perjuicios si quiere modificar el autor. Podrá modificar y nadie le podrá negar, pero tienen que indemnizar por costos, ¿no? Esto es lógico porque es la lógica de tener la facultad legal, pero también respetar y equilibrar el que realizó en este caso una inversión, es decir, tuvo un desprendimiento patrimonial en el escenario anterior. Pero me interesa como particularidad, en todo caso, hablar más bien del derecho de arrepentimiento, derecho de retracto. Es la facultad del autor de retirar una obra de circulación impidiendo que siga siendo explotada. En nuestra legislación, cuando se habla del retracto, se pone como condición, en definitiva, yo diría más bien en el escenario de ejercicio de este derecho de arrepentimiento, retracto, que haya algún tipo de razón. Es decir, a ver, el artículo 13 de la ley, que es el que habla de esto, dice, cuando concurran graves razones morales, el autor tendrá la facultad de retirar su obra. Graves razones morales, es decir, tiene que probar algo. No es como, vamos a ver cuando hablemos del derecho de imagen, que el que tiene la imagen en un retrato y está circulando, también tiene un derecho de retiro de esa imagen, no importa en qué soporte esté, pero ahí no tiene que decir nada, ahí no tiene que justificar, no tiene que explicar nada. Al autor sí.
le dicen que este ejercicio de derecho de arrepentimiento o retracto lo puede ejercer cuando concurran graves razones morales. ¿Mm? Es una facultad personal e intransferible. Aquí esto no se vende, es decir, ya sabemos, es un derecho moral. No se hereda tampoco. No es como otras facultades que los herederos pueden seguir valorando, por lo menos, ¿no? No. Y lo otro que tiene, con total lógica, nuestro artículo 13, es que cuando concurran graves razones morales, no cualquier razón moral, graves razones morales, el autor tiene la facultad de retirar su obra, debiendo resarcir el daño que injustamente causara a los sesionarios, editores o impresores. Es decir, nadie le puede impedir a aquella persona que escribió un libro X, porque cambió y es una afrenta, o porque, bueno, tiene algún tipo de cuestionamiento de lo que sea que termina lesionando el hecho de que esa expresión que tuvo circule, nadie pide que lo retire. Obviamente lo retira de venta, ¿no? El que lo compró y lo tiene en la casa no va a ver que le toca la puerta al autor y dice, démelo. Estamos hablando de la circulación de accesibilidad. Sí, sí, sí. Pero, evidentemente, hay gente que invirtió para que esa obra existiera. Sí la hay, ¿no? Es decir, hay un editor que puso dinero para la composición, que puso dinero para el soporte material, si era un libro físico, eventualmente habrá promociones. Bueno, si es otro tipo de obra, hay, yo qué sé, un galerista de arte que estuvo haciendo un trabajo de oferta, como sea. ¿Mm? Hay que, previa prueba de los costos que el que reclama puede tener, tiene que consentir, no tiene más remedio que admitir que le sea retirada la obra que se trata, ¿no? Por supuesto, si es un cuadro y alguien pagó por él y lo quiere retirar del mundo el autor, tiene que pagarle al que le pagó. Y tiene que pagar un precio de resarcimiento, no paga por exactamente el precio que le pagó, paga por un valor, ¿no? En fin, pero esto también existe. Ese es derecho comparado, está en el derecho internacional, es decir, esto lo encuentran en todo el mundo, no es una construcción nacional. Seguimos entonces con derecho de acceso a la obra. Yo les dije que, recuerdo que hablé la clase pasada, comenté que en realidad es una facultad que implementa el ejercicio de los demás derechos, no está específicamente en nuestro derecho consagrado, sí está en otras leyes en el mundo, pero va de suyo desde el punto de vista práctico que, imaginen, los herederos de un autor, de un cuadro que está en un museo. Y resulta que, digo, no piensen solo en el ámbito privado, ese cuadro está en una alacena del museo, no se exhibe, le han dicho que estaba impresentable, o que ha sido retocado, es decir, los herederos quieren saber cómo está, porque ellos tienen derecho a integridad de la obra, lo tiene el Estado también respecto de las obras en dominio público también, y bueno, puede realizar un procedimiento, una acción, iba a decir, un procedimiento judicial para que el juez, si ese museo no le admite que entre y mire, para que el juez obligue a que eso se realice. Eso se puede hacer, aun cuando no esté expresamente establecido, pero lo cierto es que modernamente se suele consagrar como tal. Muy bien, esto en cuanto a derechos morales propiamente. Es lo que quería comentar. De derechos morales, rescaten particularmente el derecho de paternidad de la obra y el derecho de integridad. El derecho de integridad, sobre todo por este mundo complicadito de la circulación de las obras y lo que puede resultar al respecto. Entonces, vamos a pasar a la otra cara de este tema de derechos.
los derechos de explotación. Acá vamos a tener una dinámica de negocio, ¿no? Una dinámica de modelos de negocios, incluso. Plataformas que se sustentan en autorizaciones sobre la base de justamente los derechos de explotación. El mundo hoy, una cantidad de industrias en materia de plataformas se sustentan en esto, en tener las autorizaciones de los derechos de explotación o ciertos derechos de explotación de los autores de las obras que se ofrecen, que circulan, bueno, que están para el uso o la cesión en plataformas. A ver, sin ir más lejos, música, ¿no? Netflix, audiovisuales, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar en qué consiste, hacemos el share y luego vamos o mientras con cada uno podemos estar hablando de estos temas. Bueno, derechos de explotación, derechos económicos, derechos patrimoniales, se le llama de todas estas mismas formas. Y en definitiva, son derechos de contenido económico. Es decir, esos derechos que no son derechos morales, es decir, que no están en la lista esta que les dije, porque no hay derechos morales si no son lo de la lista que está en la norma legal, pero todo lo demás que implica un uso de la obra por un tercero está sujeto a la autorización del autor y el autor pide dinero a cambio, porque en definitiva es la forma de tener el retorno de su trabajo. Nosotros, y ustedes más que nadie de mis públicos habituales, tienen clarísimo que la creación intelectual es trabajo, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento, una técnica que se aplica, se desarrolla y que lleva horas para obtener los productos que sea. Eso es trabajo. Y la forma mediante la cual el derecho, en todo el mundo, el derecho comparado, articula la remuneración, digamos, el retorno patrimonial por las horas de trabajo, es el derecho de autor, ¿no? En realidad, el derecho de autor lo que hace es reglamentar cómo se paga el trabajo de la creación intelectual que redunda en obras protegidas. Y bueno, y el derecho, los llamados derechos de explotación, que son todos aquellos, no importa cómo lo llamen, aun cuando no estén expresamente establecidos o no entren dentro de alguno de los expresamente protegidos, todo lo que implica utilización comercial de la obra de un autor requiere su autorización, que puede ser a cambio de un precio. A ver, yo autora de algo, nada me impide permitir que se use gratuitamente, pero lo permito yo porque soy la que tiene la capacidad de disponer, la facultad de disponer respecto del futuro de mi obra. A ver, tengo libros de texto, pero tengo libros free online en mi blog de mi autoría y pongo, los dejo usar para estudiar. No admito el uso comercial por el hecho de tenerlos en mi blog. Algo así, en términos más formales, digo. Bueno, estoy diciendo, no voy a pedir derechos de explotación por todo lo que sean reproducciones, cuando entiendo que la finalidad es estudiar. Ahora, si viene alguien y dice, ay, estoy imprimiendo tus libros y los vendo armaditos, digo, no, esa parte comercial no la tengo autorizada. No la tengo autorizada, no quiero. Soy la autora, puedo hacerlo. Bueno, de eso se trata la idea de los derechos de explotación. ¿Cuáles son estos derechos de explotación? Bueno, primero los caracteres, es cierto, que tengo acá. Son bien distintos a lo que hemos visto en los derechos morales. Son exclusivos también. Y tienen un contenido ilimitado, quiere decir que no es como los derechos morales, que son esos que les dije, que son los que están en la ley. Contenido ilimitado quiere decir que es cualquier alternativa que aparezca que implique comercialización por un tercero. Son negociables. Esto se compra y se vende, están en el comercio. Es decir, si alguien autoriza la reproducción de una obra a cambio de precio, o no, como les digo, pero si alguien la autoriza, firma un contrato, bueno, en los términos que lo negoció, quedó autorizado. Si alguien cede, es decir, si alguien se desprende, porque el negocio que le proponen es usted, yo le compro todos sus derechos respecto de una obra, ese compro solo es de los
explotación. ¿Se acuerdan que dijimos que no son renunciables los morales? Bueno, yo le compro todo eso. Bueno, hubo una cesión de los derechos patrimoniales, no tengo más nada que ver en eso. Pasa con muchas canciones, que a veces uno conoce al autor, al intérprete bueno, capaz que el autor lo interpreta, pero que le cedió todos los derechos de explotación al productor de fonograma, a su representante, bueno, según el tipo de obra y el mercado, ¿no? Bueno, tiene que cumplir ese contrato. Y los derechos de explotación, de reproducción de los discos, como se decía antes, o de las plataformas de música que sea, todo ese producido va a ir para el titular de los derechos patrimoniales, no para el autor. Pero porque el autor en su momento se desprendió, a cambio de un precio generalmente, o a cambio de una inversión para una promoción de esos derechos. Como les decía, son negociables, son renunciables, son embargables, porque son bienes, y los bienes se pueden embargar, entonces son embargables. Son expropiables. No conozco casos, no me acuerdo si en Uruguay hubo alguno, pero expropiación es el mecanismo de derecho público mediante el cual el Estado puede decir, le compro y le pago tanto, y ese tanto que le paga se discute, porque tiene que ser un justo precio, lo dice la ley, de modo que no es de pago 3 chirolas, es pago lo que corresponde, bueno, de última si se discute en la visión de un juez, ¿no? Pero eso es expropiar. Son expropiables, ¿sí? Y son temporales, es decir, tienen final. Luego que termina el tiempo que la ley atribuye de duración de los derechos de explotación, pasan al dominio público. Nosotros tenemos en Uruguay, desde fines del 2019, desde diciembre del 2019, la duración de 70 años post-mortem autoris. Es decir, y creo que esto, después de presentarlo, ahora lo vamos a ver porque está en referencia, bueno, lo hago ahora. Todos estos actos económicos que vemos aquí, y las variantes de estos y cualquier otra que por la tecnología hoy no la conozca, pero que venga y tenga un nombre distinto de esto, todos estos terminan como derechos, duran toda la vida del autor, más un lapso post-mortem autoris, que hoy en nuestro país, como en la gran parte del mundo, es de 70 años. En algunos países es de 100, muy poquitos, y no sé si queda alguno de 50 todavía, que es el de Berna. La verdad que si quedan muy pocos. Quedan muy pocos. Bueno, ¿y cuáles son estos derechos? Que ahora vamos a comentar uno a uno. Transformación, reproducción, distribución, comunicación pública, persecución, o droit de suite, que es específico para las obras visuales. Vamos a ver cada uno. Así lo vamos explicando y después capaz que según la hora que terminemos podemos ver algunos casos o algo así. En primer lugar, el derecho de transformación. El derecho de transformar no tiene nada que ver con cambiar, con modificar, con nada. Eso no se puede, eso está ese derecho moral de integridad, modificación de la obra que acabo de explicar. El derecho de transformación es la facultad del autor de hacer él o autorizar las traducciones, adaptaciones, arreglos y cualquier transformación de sus obras. Ya vimos esto, a ver si se acuerdan. La primera clase, cuando dijimos que hay obras originarias y obras derivadas, la obra derivada es una obra nueva que parte en algún sentido de la preexistente. Eso es transformar, ese es el derecho de transformación. En definitiva, el derecho de transformación es la facultad de autorizar que otro creador desarrolle con cierta disciplina una nueva obra que será derivada de la originaria. Bueno, acá les puse los ejemplos más fáciles. Traducción. Hay un autor en español de una obra nacional y, por ejemplo, consigue negociar el derecho de transformación de traducción al polaco. Entonces,
ciertos cuentos de este autor, escritor nacional, esto es verdad, circulan en Polonia traducidos. Esto en particular fue, sí, la obra de una actividad que había, no sé si sigue ahora, pero hasta hace 2 años, había un representante de obras literarias nacionales que estaba primero, no sé si siguió siempre así dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y que negociaba en cuanto a obras literarias en el caso de él, bueno, ciertos derechos, en algún caso reproducción, en otro sería transformación, bueno, lo que cada mercado podía conseguir. Derecho de transformación es lo que hace que un libro, una novela, yo qué sé, Harry Potter, siendo género literario, se haya dado lugar a obras audiovisuales. Eso es un derecho de transformación. Es un género distinto. Convertir en otro género, pasar a otro género, transgénero, me sale que no quiero ser irónica, desubicada, pero bueno, en definitiva, se habla mucho de obras transmedia, y las obras transmedia tienen que ver con esto, ¿no? Con esas facultades de transformación, pero no es, me inspiro en la historia de no sé qué, no, la tomo ese guión, mejor dicho, convierto en guión esa novela, ese cuento, siguiendo con el ejemplo literario que me parece más fácil, y produzco otra obra que a veces tiene más ganancias, ¿no? Según el caso, cuántas veces uno conoce tal película inspirada en la novela de no sé quién, esa novela no tenía una circulación mundial, pero de repente sea por cómo hacen la película, los efectos especiales, o los actores, o el director, termina siendo un hit mundial. Bueno, no importa qué es más relevante una u otra. El tema es el derecho de transformación que se tiene que requerir del autor. Adaptaciones musicales, arreglos musicales, bueno, todo lo que implique tomo una obra y genero otra. Estos y los que se le puedan ocurrir. Obviamente, inspirarse no es transformar. El punto es cuál es la línea entre la inspiración y la transformación. Bueno, hay que ver a cada caso. Es muy difícil hacer referencia de manera abstracta y no hay un concepto legal más que los generales. Pero inspirarse no es tomar el núcleo o corazón de una expresión. Justamente inspirarse es tomar subyacente, lo que está subyacente, que no es la identidad de la obra anterior. Yo qué sé, por ejemplo, ayer escuchaba, yo sigo hay un canal YouTube espectacular de temas musicales, inteligentísimo, que se llama La Cata Musical, yo no sé si alguno lo conoce, y bueno, ayer estaba mirando lo del Chavo del Ocho y la música, la historia de la música esa, que tiene una historia musical interesantísima. Y en definitiva tiene una raíz en una obra de Beethoven, que luego también como base le sirvió a Liszt para inspirarse, pero en definitiva el que hizo eso fue un determinado señor, no me acuerdo ahora el nombre, y que fue el que actualizó esa creación, tomando ciertos momentos subyacentes a esa melodía, y no toma la melodía, toma, bueno, una percepción técnica musical. Luego, en realidad, les redondeo, los del Chavo del Ocho no le habían pagado nada a ese autor, hizo un reclamo y ganó. Así que por ahí viene también el fin de la película. Pero el que yo estoy comentando como inspiración es el autor de esa música. Chavo del Ocho, para los que no lo conocen, pues no sé, ni me acuerdo cuándo dejó de estar, es un personaje infantil, irónico, mexicano, que por televisión se transmitió hace como 30 años y fue también de esas figuras notorias, diríamos, si estuviéramos hablando de marca, diríamos que es una marca notoria, ¿no? Pero bueno,
Esto era por decir algunos de los ejemplos. Hay mucho tema en las obras visuales de inspiración, cuando se habla de escuelas, ¿no? Es decir, nosotros en Uruguay vemos esa base de inspiración de constructivismo, esos colores, esos únicos colores con esas formas definidas, márgenes, borde negro, y bueno, no es plagio, es una escuela. Ahí hay inspiración. Ahora, si uno toma exactamente alguno de los cuadros de Torres García y los incorpora en otro, o le hace una modificación específica a esa creación, ahí por lo menos hay una vulneración del derecho a transformación, que no va a ser que transforme materialmente esa obra, en el sentido de esa obra expresada en un soporte físico. No necesariamente, estamos hablando de transformación cuando se toma la parte intelectual, el corpus mysticum, y se incorpora como tal en otra creación. Bueno, estoy hablando en este hipotético segundo caso de una vulneración que da lugar a reclamo, da lugar a un reclamo de dinero, básicamente, ¿no? Y por supuesto impeditivo también de circulación y demás. Bueno, si alguien tiene preguntas, hable, porque como yo para mostrar los conceptos no estoy viendo el chat, o alguien si ve preguntas en el chat me avisa, porque capaz que el que está escribiendo en el chat en este momento no tiene audio o esas cosas que pasan. Pero lo digo porque yo veo que hay algún nuevo mensaje, pero si salgo y son solo los nombres, después pierdo un minuto volviendo. Seguimos con los derechos patrimoniales. Bueno, acá viene un derecho básico, el derecho de reproducción. La facultad exclusiva del autor de autorizar la reproducción de su obra por todo procedimiento y bajo cualquier forma. Reproducción incluye digital, es decir, si yo soy autora de un diseño industrial, imaginemos que es la decoración para una vajilla, ¿no? Bueno, y alguien lo toma y lo utiliza como borde de la web, no sé, digo, me refiero, eso es reproducción. Y eso es derecho del autor de esa creación. Si el autor actuó por encargo del productor de la vajilla y los derechos económicos todos son de la empresa de vajilla, es él quien puede hacer el juicio por el tema de reproducción. ¿Comprenden? Es decir, si el autor se desprendió, será el titular de los derechos de explotación, no importa quién sea, ¿no? Por eso destaco esto, quien vaya a reclamar por esa reproducción no consentida. Por supuesto que si lo que están haciendo es pirateándole, es decir, esa vajilla que una persona hizo, otro la copia, u otro a una forma 3D distinta, vajilla también le agrega, o de menor calidad, le agrega diseño. Bueno, eso es el típico caso de piratería, además lo hace suyo, ¿no? Dice, un ejemplo de piratería muy poco común, ¿no? La piratería es común en otro tipo de creaciones de gran consumo, pero no lo descarto, por ejemplo, de este tema. Bien, el derecho de reproducción se negocia, se pacta, según el tipo de creación, se puede pactar con más o menos detalle. Se suele establecer número de ejemplares o series y plazo además, cuando se negocia un derecho de reproducción. Muchas veces el titular de los derechos, cuando autoriza, es decir, licencia a otro para reproducir sus obras, se reserva el derecho de inspeccionar y ver cómo lo hacen, ¿no? Porque como si ese derecho es a término y le va a volver, no quiere que le vuelva con un valor disminuido, por la circunstancia de que tuvo una calidad baja, una producción descuidada o lo que sea. ¿A qué voy con esto? Que si bien sí, se explica el derecho de reproducción, te autorizo que reproduzca mi obra, me das tanta plata, o te cobro regalías, es decir, según lo que tú vendas, yo voy a estar cobrando, depende del negocio. No es solo me desprendo del derecho de reproducción, también es muchas veces, bueno,
voy a controlar, tengo ciertas exigencias de calidad, depende del caso. Obviamente no solo depende del caso, depende de la circunstancia económica y la fuerza de negociación de cada parte, ¿no? Porque a veces el autor tiene una base de poder para negociar y ponerle condiciones, por ejemplo esta, inspeccionar, y otras no. Bueno, ahí igual, obviamente, el que adquiere el derecho a reproducción para que le sirva, tiene que tener cierto nivel, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, volviendo a la vajilla, una vajilla de porcelana que vajilla de plástico, ¿no? Es decir, alguien que autorizó el uso en vajilla de sus diseños, después no va a autorizar que le pongan ese mismo diseño a vasos de papel comprados y le pintan mal, le ponen, no sé, algo más barato. Digo, pero bueno, reitero, todo depende de cómo fue la autorización, ¿no? Del derecho de reproducción. Si fue abierta nada más, no se puede quejar, en principio. Pero siendo con condiciones, bueno, eso, la lógica es que se puede inspeccionar. Derecho de reproducción, tanto en el soporte físico como en el digital. Es decir, la circulación por internet de las obras implica derecho de reproducción. Implica que si se puede bajar al disco, hay efectivamente una reproducción de la obra. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque hay una reproducción que no se considera en el mundo de Internet un derecho económico como eje retributivo propiamente, digamos, que es una vez autorizada o por alguna excepción, que una obra de una persona esté en la página web de otra, vieron que técnicamente cuando uno accede a Internet está bajando en la memoria temporal del disco de cada uno esa página, eso que se ve ahí. Pero lo que pasa es que sin esa bajada temporal no hay acceso a Internet, técnicamente, ¿no? Bueno, entonces, como una declaración concertada se llama, en realidad yo quería explicar más fácil, es como una valoración de una excepción por razones técnicas de la lógica del sistema técnico Internet a los tratados mundiales de Internet de la OMPI, que son el TODA y el TOIEF, dicho por su sigla en español. TODA es el Tratado de Obras de Derecho de Autor, TODA, y el TOIEF es Tratado de la OMPI de artistas, intérpretes, ejecutantes y fonograma. De eso TOIEF. Tratado de la OMPI, Derecho de Autor, de las obras de Derecho de Autor, Tratado de la OMPI, de intérpretes, ejecutantes, fonogramas. Toda TOIEF. Bueno, ahí es donde está esta declaración concertada que establece que esa baja en la memoria temporal no se puede considerar derecho de reproducción, ¿no? Pero eso para destacar que, bueno, que es una lógica del sistema. Yo entiendo en particular en el mundo de la inteligencia artificial que también cuando se utilizan datos al nivel de procesamiento general de inteligencia artificial, no estamos ante derecho de reproducción ni de comunicación pública, y creo que es el símil a inspirarse por parte de ese software en lo que es el biolenguaje de la inteligencia artificial. Pero esto recién arranca como concepto, así que se verá cómo se da en los debates. Bueno, derecho de reproducción. Y perdónenme, yo cuando veo que hay varias cosas en el chat, quiero estar segura que no hay preguntas, porque así me quedo tranquila. Esperen que tengo que sacar cada vez que me voy. Ahora sí, voy a mirar. Bueno, no, otra frustración, son nombres. Bueno, no importa, está bien. 45 estudiantes. Una pregunta. Ay, bien, iba a decir 0 pregunta, pero no. Pregunte. Capaz que es cualquier cosa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del upcycling? No sé, que vos agarres una prenda de una tienda conocidísima, no sé, de Nike, y hagas como otra prenda a raíz de eso, y el logo sea como
un valor, porque tiene como una simbología que ya todo el mundo la abraza. No, 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 no. A ver, si usted está reproduciendo una prenda con la marca, las dos cosas, ¿no? Con la marca del que sea, eso es ilegal. Lo está reproduciendo para la venta, lo está reproduciendo para qué. Porque, a ver, distinto es si usted está pintando un cuadro o si usted está filmando y ahí se ve esa creación, es decir, usted lo está exhibiendo. O sea que si vos tenés una tienda y haces upcycling, no podés tipo tener nada que tenga la marca de otro. Nada. Usted no puede usar la marca ajena en ninguna prenda. Nunca, nunca, nunca. Esto es de marcas, no puede. Y le terminan cayendo, ¿eh? Le terminan cayendo no solo por marca, sino por derecho de autor. Lo he visto, a veces me preguntan, uno ve que ahora tanta gente hace cositas lindas por Facebook, y las ofrece, digo, por Facebook, pero esas cosas están usando marca ajena o una creación plástica ajena. No se puede sin autorización. Es un símbolo, pero es un producto y tiene mucha plata de otro. Y eso de, bueno, por uno, ¿qué le va a hacer? Es uno, son todos. Es decir, ese no es un argumento legal sin duda, pero tampoco de lógica económica. No puede, es un riesgo. Yo veo que gente lo hace, pero es un riesgo. Esto sin duda respecto de cuando hay marca, eso lo vimos en marca, eso no se puede, no lo hagan, no hay defensa posible, tienen que pagar, pagar plata. Si no le hacen una acción penal, que si no es una gran producción, no dudo que le hagan una acción penal, pero el reclamo civil se lo van a hacer y lo van a ganar, en marca sin duda. Si hablamos de la prenda como tal, es decir, saquemos la marca. Bueno, miren que las prendas como tal, primero que nada, tienen una protección autoralista cuando son originales. Eventualmente, en algún caso, la propia forma tridimensional sin la marca de alguna prenda, tipo zapatillas deportivas o algún tipo de prenda que tenga algún corte, algo especial, incluso algunas veces también lo registran como marca. Pero como derecho de autor existe. A ver, la defensa, estoy hablando de la prenda, nada distintivo, ¿no? Y que no tenga las mismas combinaciones de colores, porque la combinación de colores habla igual de competencia desleal porque está imitando, copiando. La defensa que se puede plantear en ese caso, es decir, no es original, no hay originalidad. Y bueno, si uno agarra una camiseta cualquiera, no es original, digo, a ver, está lleno de t-shirts clásicas, blanca, roja, la que sea, ¿no? Pero bueno, justamente, no sé, yo veo estas marcas deportivas que tienen en sus camisetas y su ropa deportiva líneas, rombos, no sé cuánto. Y eso es una obra original. Yo no puedo replicar, copiar exactamente eso y pretender que puedo hacerlo. A ver, si yo lo utilizo, me reclama esa marca, esa empresa que es titular de la marca, aunque no tenga la marca, pero por el diseño, me reclama, bueno, yo diré que no es original y a ver si lo puedo sustentar ante el juez, ¿no? En Uruguay hay sentencias que en materia de diseños, digo, se respeta. Me estoy pensando ahora una de hace 4 o 5 años, es decir, de ahora, es decir, no estoy hablando de hace 20, que fue una empresa chica de diseño de ropa para niños que vio que uno de sus creaciones, y estoy hablando de creaciones textil en este caso, pero esto que estoy diciendo pasa con cualquier expresión, hizo logotipo, embalaje, lo que sea, pero este caso es así. Vio que una gran cadena de supermercados la vendía, y no que le compraba a ella y la vendía, le mandó a hacer a otro. Y o el otro le ofreció y lo mandó a hacer. No sé, no me acuerdo ahora ese detalle que está en la sentencia. Bueno, perdió, tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de marca, es un tema también de la creación autoral, aunque no la haya registrado como diseño industrial. El derecho de autor, ya vimos cómo existe desde el momento de la creación, probando que tiene un autor y que es anterior y todo eso,
ya tiene el mejor derecho como autor. Y en el caso de esta sentencia, la habían comenzado a vender antes. Esta casa donde estaba la diseñadora, creo que era la dueña, bueno, no me acuerdo el contexto. Y después la vieron en estos supermercados. Y bueno, pagaron. Es decir, a ver, no había otro camino, porque era una obra protegida por derecho de autor. De modo que ojo con eso. Lo de la marca out, total. Lo del tema Y me llama prenda. la atención porque como que hay pila de activistas, digamos, Sí, sí, en el sí, campo que como que sí. incentivan, digamos, agarren los códigos y transfórmenlos, o no sé, agarras un pantalón capaz que Levi que ya no sirve, pero lo usás y mantenés Espere. la iconografía de Levi's, pero Usted le me das otro está, valor. No sé. usted me está planteando algo distinto. Cuando El usted dice upcycling, un te pregunto. pantalón que ya no sirve, es el pantalón original, que alguien lo convierte en una pieza tuneada, por decirlo en términos generales. Claro, ¿Es eso? No, sí. eso es distinto, porque es el original, pero lo que no puede hacer es reproducir eso No, que no. usted... Ah, no, Claro, yo te preguntaba en el caso del upcycling. Si yo agarro una no, remera Nike y la transformo, le agrego algo o la no, arreglo. no, no. Yo Eso- entendí que usted toma, ah, deja la marca y la reproduce y la no, no, vende. No, no, no. Eso trata. no, porque ¿sabe qué? Eso es distinto de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo otra cosa. Lo que usted me pregunta es si un objeto de una serie usted lo puede cambiar. Sí, porque lo vende cambiado. Lo que no se puede es decir, usted le cambia algo porque sea y dice, así vienen ahora los Levis. Y lo que sí es admisible en todo caso es que sea pieza única. Aquí fue que hablamos a fin de la clase pasada de una artista plástica que vino a una clase, o fue en el grupo de la tarde. Ahora creo que fue el de la mañana. Sí, 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 sí. Fue el de la mañana. Estuve mirando, y porque tiene que ver con temas de usos de varias cosas. Ella es distinto lo que hace, no es exactamente una modificación. De todas maneras, cuando tampoco vi marcas actuales en algunas de las creaciones que mostraba, de todas maneras hay un reclamo posible. El punto no solo es que sea posible el reclamo, el tema es si la mala prensa que puede llegar a tener la empresa por el hecho de reclamar se justifica patrimonialmente por lo que quiere evitar en el mercado, que ese es el gran tema también de los titulares de derechos, ¿no? Sobre todo cuando no son el autor y se trata del que invirtió. De modo que, a ver, mi viejo pantalón Levi's, o Levi, como dicen por ahí, le doy una simbología de algo. Mi viejo o uno nuevo que compro, le doy, es mío, yo lo transformé y lo vendo como una pieza, y nadie que lo compra va a pensar que es la empresa, si lo vendo así. A menos, el único margen que puede haber de reclamo del titular, pero vaya que lo pruebe, es que esté haciendo algún planteo denostativo en un sentido, yo qué sé, si agarran un pantalón o una remera con marca tal, y bueno, y ponen, yo qué sé, el sacrificio de tantos animales para generar esta prenda, ¿no? Algo que de hecho perjudica a la marca. Ahí sí, ahí por supuesto la marca algo va a hacer, ¿no? Sobre todo, cuanto más se aleje a la verdad lo que digan, o cuanto más agudo sea lo que digan, ¿no? En ese sentido. Pero si no, como pieza única, hay unos temas de expresión que es difícil que pueda dar lugar a reclamo. Reitero, mientras no atente de alguna forma contra lo que es el goodwill, como se suele decir, de la empresa. Bueno, muy bien. Bueno, Vamos gracias. por favor, le agradezco la pregunta. Ya vimos entonces estos dos derechos, vamos a seguir con otros derechos de reproducción,
perdón, de explotación. Vamos a poner la presentación y ya habíamos visto seguimos con el derecho de distribución. El derecho de distribución es un derecho muy comercial, tiene que ver con el soporte físico, eventualmente el digital, pero mucho más claro el concepto en el soporte físico. Es la facultad del autor de autorizar o no la distribución al público del original o ejemplares de la obra mediante venta o cualquier otro título que implique propiedad. A ver, una cosa es, autorizo a tal imprenta a reproducir 1500 de mi libro. Y otra cosa es, autorizo a que lo distribuyan, es decir, a que realicen la actividad comercial. Por supuesto que a las editoriales les interesan ambas cosas, reproducción y distribución. Pero imagínense que venga un autor y diga, no, miren, a mí solo me interesa por la calidad, por no sé qué, por la razón que sea, que tal imprenta sea la que reproduce. Y yo solo autorizo la reproducción a ellos. Bueno, perfecto. De última, el negocio del libro puede ser la distribución, de modo que, perfecto, lo reproduce quien sea y la editorial tiene la distribución. O hay empresas de otros países que le envían el libro pronto y tiene la exclusividad de la distribución en tal país, en tal zona, en tal lo que sea. Es decir, el derecho de distribución se puede disociar perfectamente de lo que es la reproducción. Y por eso se disocia, porque comercialmente tiene un distinto mercado. Muchas editoriales o librerías o cadenas de librerías en Latinoamérica distribuyen libros que se producen en España. Entonces vienen editados en España, Madrid, Barcelona, no sé qué, y acá hay empresas organizadas para la distribución. Acá en Uruguay, en Argentina, en Colombia, donde sea. Ese es derecho de distribución, derecho que también, por supuesto, cubre lo que son negociaciones de otro tipo de creaciones autoralistas, ¿no? Y que es importante mencionarlo en todo caso en cualquier contrato. Siguiente derecho patrimonial es que es bien amplio. Es decir, se puede definir de manera muy, muy acotadita, pero en realidad el derecho de comunicación pública, como cubre todas las posibilidades posibles, todas las posibilidades existentes, ¿no? Todas las alternativas posibles, quería decir, bueno, tiene una dinámica en paralelo a la evolución tecnológica muy grande. Es la facultad del autor de autorizar todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra. Es la comunicación al público. Facultad de comunicar al público. Entonces, a ver, se da en un teatro, se da en el cine, se da en la televisión, se da en internet, se da en cualquier mecanismo, ya sea que el público está en vivo, presente y simultáneamente, como en el teatro, o en el cine, que lo que no es simultáneo es la actuación, por la propia parte técnica, y se da también, bueno, en internet, en el cual ni siquiera tienen que estar a la vez todos, aunque ellos no estén, los actores o los productores en ese momento desarrollando la obra, sino que se vea cuando cada uno quiere, asincrónico, como se suele llamar. La forma en la cual nuestra ley habla de este derecho está en el artículo 2, el penúltimo inciso, el sexto, dice: la facultad de comunicar al público comprende, y apróntense porque esto es bien largo, pero se lo leeré para que vean todo. La representación y la ejecución pública de obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de los intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual u otra fuente. También comprende la proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, cualquiera nombres le invente poner por la técnica que sea. La transmisión o retransmisión de cualquier obra por radiodifusión u otro medio de comunicación inalámbrico o por hilo, cable, fibra
óptica u otro procedimiento análogo que sirva para la difusión a distancia de signos, palabras, sonidos o imágenes, sea o no mediante suscripción o pago. La puesta a disposición en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo de la obra transmitida o retransmitida por radio o televisión, la exposición pública de las obras de arte o sus reproducciones, ¿no? Es decir, el museo es comunicación pública también. Y después el último inciso dice además, en general, ¿no? La comunicación pública comprende todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio, alámbrico o inalámbrico, o que los miembros del público puedan acceder, este procedimiento incluyendo la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. De modo que es un derecho que con la tecnología actual es importantísimo, ¿no? Claro que la comunicación pública requiere antes algún otro derecho. Si es una obra audiovisual y es un medio de reproducción, obviamente va a ser primero la reproducción a esos efectos, ¿no? Requieren también mucha regulación. Hay estándar, no es tan difícil porque hay un estándar en cada expresión. Pero como ven, cubre todo, cubre lo que puede ser autorizo que alguien exhiba mis fotografías en una página web. Es decir, si ustedes van a tener o tienen una página web en la cual les van a autorizar determinados creadores que se exhiba lo que hacen, por ejemplo, bueno, ahí está incluido un derecho de comunicación pública de imagen. Por supuesto, si hablamos de gente, ¿no? Pero tiene otras palabras el mundo de la imagen de personas, pero pasa por este concepto de comunicación pública, la obra que sea, donde esté esa imagen. Entonces, desde las situaciones más complejas, que puede ser una película, armarla, pasarla, todo lo que son hoy las plataformas. La plataforma de música, audiovisual, de libros, de diseños, las plataformas en las cuales se ofrecen carpetas con diseños para la colocación. Yo no sé cómo están en Latinoamérica hoy, pero me consta que en Londres, básicamente en el Reino Unido, hay mucho tema de este tipo de plataformas. Bueno, todo esto, más allá de las condiciones de lo que sea de negocio, implica un derecho de comunicación pública, que tiene que ver con la parte autoral. Seguimos. El droit de suite. Bueno, el droit de suite, o se llama derecho de persecución, es el derecho del autor de recibir una participación de las reventas del ejemplar original que contiene la obra. Esto se da solamente para obras, como dice el artículo 9 de nuestra ley, de arte plásticas o escultóricas, pero no cualquier venta, solamente las ventas en pública subasta, es decir, en remate, en un establecimiento comercial, es decir, en una galería, o con la intervención de un agente o comerciante. Es decir, si no es una galería formalmente como establecimiento comercial, siempre que hay alguien que está trabajando, acercando a las partes. A ver, siempre que hay un escenario de organización comercial, que además son los escenarios en los cuales se puede controlar cuando hay venta, opera este droit de suite para las obras, como dice la ley, plásticas o escultóricas, las obras visuales, como se les suele definir modernamente. ¿Qué sustento tiene, qué lógica tiene este droit de suite que funciona en el Uruguay? Es decir, se está organizado y se cobra, más allá de los pataleos, sobre todo de los rematadores, cuando se concretó la última versión, que fue la ley del 2003. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, hay un famoso cuadro, ahora no lo puse, en realidad es como una viñeta, de principio del siglo XX, de la década del 20 del siglo XX, en Francia, cuando esto aparece, los 1910-20, y había
unos señores, había un cuadro en un caballete, notoriamente están rematando, ¿no? Por cómo están esas figuras, además todos señores panzones, con la cadeneta de oro, con el reloj de oro, todo muy así, y una ventana en la cual se mira todo esto, del lado de afuera, dos nenes harapientos, una nena, el nene más chico, que le dice, Tian, ¿on habló de papá? Dice, mira, un cuadro de papá. Entonces, esa fue una súper imagen de sensibilidad, en el sentido de, murió el papá, o el papá no está ahí enfermo por algo, los niños pobres, y los ricos pagando una cantidad de plata por el cuadro. Es una figura, me olvidé de traerla, pero bueno, sí, tiene de gran contenido, que implica esto, implica que las obras de algunos creadores, en particular estas, las plásticas o escultóricas, con el tiempo, y a medida que evoluciona y sigue trabajando en otras obras plásticas, pero sigue trabajando ese pintor, ese escultor, se valorizan y adquieren más y más valor. Entonces, si por la evolución de ese pintor y su talento revalorizan las obras que ha hecho, es injusto que no participe de alguna forma en la reventa cuantiosa de sus cuadros. Eso es la participación en las reventas. Concretamente, en nuestro derecho, y es lo que en el mundo se toma como porcentaje, el autor y a su muerte los herederos o legatarios, mientras haya dominio privado, ¿no? El dominio público ya ellos no pueden reclamar, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% del precio de la reventa. Es decir, es como una comisión, pero sí, es un porcentaje del 3% de la reventa que le corresponde para los titulares de derechos. Esto va a regir durante toda la vida del autor, más un lapso por post-mortem autoris de 70 años. Entonces, estos que yo mencioné, el rematador, el dueño del establecimiento comercial, ese agente deben retener esa suma y pagarla al autor o sus herederos. Esto es derecho de autor, ¿no? Va a los titulares sobre la base de la creación. Como yo dije, subastadores, comerciantes o agentes, que ese dinero son ellos los que lo pagan, es lo que se llama, serán agentes de retención. Eso también está en el artículo 9. Acá, lo que tiene el artículo 9 es que cuando cae en el dominio público la obra, este 3% hay que pagárselo al Estado. Quiere decir que igual hay que pagar el 3% del valor de reventa al Estado. Esto del Estado no es derecho de autor, es un impuesto. Porque el derecho de autor es cuando existe, el derecho de autor económico patrimonial es cuando existe, está vigente el dominio privado y además lo cobran los titulares del derecho de autor. De modo que existe esto de, igual aunque esté en el dominio público en el Uruguay, como en otros casos hay dominio público pagante, ya lo vamos a ver a partir de la clase que viene, bueno, hay que retener y pagar como impuesto, y acá dice la ley que será destinado al Fondo Concursable para la Cultura, es una ley, es lo que dice ahí, estas pueden tener modificaciones, los destinos, pero siempre, en definitiva, lo cierto es que son pagadas, suelen tener una finalidad estatal con cierto retorno al propio género o a un retorno cultural, pero es un impuesto. Es decir, esto no es derecho de autor. De todas maneras, está en el entorno de las creaciones, pero no es derecho de autor sobre esa base, cuando está en el dominio público. Bien. Bueno, esto en cuanto a lo que yo quería enunciar el día de hoy en materia de derechos, para ya tener esa base general para hablar de otros temas, de otras cosas. Voy a hablarles del dominio público, ya que estoy, ¿no? ya que terminé con los derechos de explotación, y cuando termina el lapso para los derechos de explotación, es el lapso post-mortem autoris, que es de 70 años ahora en el Uruguay, es decir, el derecho de autor dura
toda la vida del autor más lapsus post-mortem autoris de 70 años. Y cuando es una obra en coautoría, una obra en colaboración, es decir, la obra que se trate tiene más de un autor, los 70 años se comienzan a contar desde que fallece el último de los autores. Siempre pongo el mismo ejemplo para que les resulte gráfico. Beatles, ¿no? Toda esa cantidad de obras de Beatles cuyos autores fueron Lennon y McCartney, o McCartney y algún otro. McCartney sigue vivo. Quiere decir que los 70 años no se comenzaron a contar todavía. Es decir, la familia de Lennon todavía no entró en el último tramo, digamos, de goce de derechos de autor. Sí, porque si bien ese autor falleció en el año 80, hace 40 años ya, 41 años, y pensar que me acuerdo de ese día. Bueno, todavía no entró en esa fase de años para llegar al dominio público, porque van a llegar todos a la vez. A partir del fallecimiento se cuenta el lapso post-mortem autoris del último que fallece. Bueno, bien, entonces, dominio público. ¿Qué pasa cuando la obra, era una obra protegida por derecho de autor, llega al dominio público? Se suele decir cae en el dominio público, pero no es cae, yo creo que llega. Bueno, el dominio público transforma las condiciones de explotación de la obra. ¿Por qué? Porque ya no hay unas personas que tengan la facultad de autorizar el uso. ¿Por qué? Eso es solamente el dominio privado. Cuando termina el dominio privado, precisamente lo que hay es el uso, sin tener que pedir permiso. Y en eso consiste el dominio público. Y el uso, sin tener que pedir permiso, consiste en los derechos patrimoniales. Se puede reproducir, divulgar, bueno, solamente si ha sido divulgada por el autor, obviamente, esos son los derechos morales. Reproducir, distribución pública, comunicación pública, es decir, transformación, que eso es muy interesante y muy importante, transformación de las obras en el dominio público sin pedir permiso a nadie. Es decir, yo puedo tomar de esas guardas espectaculares, esos patterns impresionantes que hay en textiles del siglo XVIII, no tener duda de que pasó el tiempo suficiente. Mejor se averiguo si falleció y cuánto hace que falleció el autor, si lo hubiere, y yo las puedo reproducir, las puedo incorporar, yo qué sé, en un papel de pared, las puedo incorporar en un diseño de tapa de cuadernos o de libro o un fondo de página web que yo quiera, y lo puedo usar sin pedir permiso. Me puede inspirar, pero en la inspiración sabemos que no hay problema, pero pongamos que en esa inspiración yo voy a tomar algún núcleo igual de esas cositas maravillosas, ¿no?, que hay en la estética del siglo XIX, por ejemplo. Ni que hablar de Roma, ni que hablar de las guardas esas maravillosas de Egipto, y que usted puede tomar específicamente de autores de mucho tiempo atrás y reproducirlo sin pedir permiso. Lo que no pierde vigor son los derechos morales. Entonces, bueno, si usted está reproduciendo ese pattern de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, estoy pensando en esa corriente norteamericana de uso práctico, Peter, bueno, no me acuerdo, de alguien, bueno, usted tiene que reconocer los créditos, ¿no? Es decir, porque aunque no tengan derechos de autor vigentes, aunque estén en el dominio público, si usted dice son míos, eso es plagio igual. Es decir, el plagio no solo es contra las obras con derechos de autor vigentes en el derecho privado, sino con cualquier obra. Es decir, usted no puede tomar una sonata de Mozart y decir es mía. No puede, por más dominio público que esté en Mozart. Justamente
ayer también escuché en esto recordando cómo era el tema que en el 2013 se habló mucho, en el 2016 también, de la canción Que los cumpla feliz. Ustedes supieron que hubo todo un reclamo, el que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz, que cantamos todos en Uruguay, así, con esa letra. Hasta el año 2013, sin dudas, lo tenían por derechos de autor, y desde el 1950 al 2013 lo había, un poquito más, perdón, un poco más, de la década de los 80, lo había comprado la Warner Brothers. En realidad, Warner, la subsidiaria que tiene la cartera de obras musicales de Warner Brothers. Entonces, en cualquier película que había que cantar Feliz Cumpleaños, no cantaban esa o le pagaban a Warner. Y por eso nosotros escuchamos en tantas películas de hace años canciones raras de Feliz Cumpleaños que no son la de todo el mundo, no es Happy Birthday to You. Bueno, lo que pasó ahí fue que, a ver, la historia. Dos hermanas que tenían un kindergarten, a los niños cuando entraban le decía Happy to see you, no me acuerdo, it's good to see you, una letra, con esta tonada. Y un día, en el cumpleaños, una amiga de estas dos mujeres, entonces en la fiesta, esa tonada que era tan popular en su kinder, que venían muchos niños, le pasaron la letra Happy Birthday to you. Con ese Happy Birthday mató, todo el mundo fue pegadiza la tonada, ya la conocían ahí en el lugar donde vivían, creo que era en Kentucky. Bueno, a ver, arrasó esto, y ellas lo que habían hecho fue publicar, no sé si en 1920 o antes, un libro con canciones para kindergarten, y habían publicado la original, el Happy to See. Después, en una segunda edición del libro, pusieron opcional Happy Birthday to You, porque el mundo mundial en su época pedían la partitura, no sé qué. A ver, como vio que era fabuloso cómo se cantaba la canción, la empresa, la editorial que le había publicado el libro, le pidió los derechos a las hermanas. Bueno, hay todo un escenario que ahora no me voy a extender demasiado en el cuento, y es de obra musical después de todo, pero me interesa el concepto fácil de explicar. Lo cierto es que en cierto momento los derechos de los libros los ejercía, y en claro, con esta letra opcional, la editorial de los libros. Warner compra los derechos de la editorial de los libros, paga una pila de plata, porque evidentemente vio que el negocio era de Happy Birthday to You. Claro, no lo podía impedir en la casa nuestra que cantáramos, pero sí a nivel de cualquier comunicación pública de la obra. Por eso, lo que fuera por televisión, por cine, por teatro, comunicación pública, aparecía Warner y dice, pague. Bien. 2013, una historiadora hace una investigación, un documental estaba preparando sobre el Happy Birthday to You. Bueno, sabe la historia, habla con Warner, paga a Warner para usarlo y desarrollarlo, fueron $1.500 que le cobró para un documental que va a ser comunicado al público, no era tanto, evidentemente a Warner dijo, bueno, que me potencien. Y esta mujer fue a ver los orígenes, las casitas, no sé cuánto, de la historia esta, de las hermanas y de la amiga que cumplió años y le cantaron. Y ahí, al mirar la fecha del libro, qué se dio, cuándo se publicó, y todo eso, desde el punto de vista del derecho de autor, en su investigación, en su documental, dijo, está en el dominio público. Está en el dominio público. Y hubo un juicio, se imaginan que Warner pataleó, y la conclusión, año 2016, hace 5 años nada más, la conclusión es que el Happy Birthday que cantamos se puede cantar en cualquier, con esa melodía, tranquilamente, en cualquier escenario de derecho de comunicación pública, porque la melodía está en el dominio público. ¿Qué fue lo que adquirió Warner de la empresa anterior? Arreglos, que es lo único que tenían en el momento que hizo el negocio, derechos vigentes. Y
Yo puedo ser dueño de un arreglo, pero no de la obra originaria. Entonces tengo que admitir que canten la obra originaria, el Happy Birthday to You, y no lo cantarán con las variantes esas que son los arreglos respecto a los cuales yo tengo derechos. Pero la obra originaria, como está en el dominio público, yo no puedo impedir que sea ejecutada. Es decir, que sea comunicada al público. Estamos hablando de derechos de explotación. Conclusión. Bueno, Conclusión además pagó 14 millones de dólares de indemnización de cosas que había cobrado, que me parece que fue medio poco, pero bueno, en definitiva, no sé cómo quedó lo de Warner, porque de hecho estuvo cobrando cosas que no le correspondían, y desde el 2016 queda clarísimo sobre la consolidación de ese estudio que hizo esta señora, Jen, no me acuerdo el apellido, porque así lo declaró un juez, quedó claro que está en el dominio público y se puede usar sin permiso. ¿Qué pasa en Uruguay? A ver, perdón, quedó claro el concepto de dominio público, sin permiso. Hay que respetar la paternidad de la obra, la integridad de la obra, sin perjuicio de que se pueden hacer arreglos, se puede hacer todo lo que sea derecho de transformación, pero, bueno, respetando la integridad en el sentido del soporte. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, yo asumo que hay 41 personas escuchándome que no tienen dudas y que tampoco tienen cámara. Ah, bueno, alguien tiene cámara. Bueno, bien. En Uruguay sí, dominio público, el mismo concepto de todos, pero en Uruguay, como en Argentina, y no sé si habrá 3 países más del mundo mundial que tengan esto, abran los ojos, esto es una particularidad. En Uruguay tenemos dominio público pagante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nuestro legislador desde el año 1937 optó porque haya también un pago cuando se utiliza una obra de dominio público. Se le paga al Estado. Yo he escrito que entiendo que eso es también un tributo. No quiere decir que no funcione, que existirá igual, pero eso no es derecho de autor, eso es un impuesto. Dentro de los tributos, un impuesto. Y bueno, la mayoría sostienen que sí, no lo han escrito, pero sostienen que sí. Y de todas maneras, es lo que tenemos. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento lo estableció el legislador en el año 37, está en la discusión legislativa. Y dice, y el legislador informante dice así, dice, una vez que la obra cae en el dominio público, hay 2 formas que tienen de retornar a la sociedad toda esa idea simbólica de que nadie es creador absolutamente individual, sino que se sustenta en ciertos conocimientos. Cada uno que es autor, si bien se sustenta en ciertos conocimientos culturales, le pone el paso adelante. Ese es el mérito, ese es el que reconoce la autoría, ese es el trabajo que se reconoce con ese derecho de exclusiva. Pero cuando vence el plazo, está en el dominio público, en definitiva, es lógico que retorne a la sociedad, de cuya base se fundamenta esa capacidad creativa de cada tiempo histórico. Hay 2 formas. Una es que sea gratuito y libre, para que todos lo puedan utilizar. Y la otra es que para aquellos que usan comercialmente las obras en el dominio público, permanezca la obligación de pagar una suma y que ésta sea utilizada para el propio desarrollo del género o del tipo de obras que se están utilizando. Y esta última opción es la que tomó nuestro legislador de 1937, la que había tomado también Argentina de 1933, y que en estos 2 países, en este rinconcito del mundo, en el rincón rioplatense, sigue vigente. Entonces, solamente para, que es lo que está regulado, las obras musicales o dramático-musicales, las obras teatrales y las obras plásticas, cuando hay utilización de obras en el dominio público, hay que pagar al Estado. Está la ley del Fondo Nacional de la Música, la ley del Fondo Nacional del Teatro, y también cierto destino, por ejemplo, en materia del dominio público y
y del droit de suite, recién lo vimos, porque lo dice la propia ley del derecho de autor, un destino respecto de fondos concursables, es decir, en definitiva, retrovierte al propio desarrollo de nuevas obras. Ese es el fundamento ético de este tributo. No deja de ser tributo por esto, porque una cosa es la forma en que se cobra y otra cosa es el destino que tiene lo cobrado. Aquí se une la forma en que se cobra con un destino que tiene que ver con la creación, ¿no? Porque el Fondo Nacional de la Música financia espectáculos, financia proyectos, posibilita estudios, permite comprar instrumentos, bueno, algo así, el del teatro. Y no solo tiene este ingreso, tiene otros más que me han dicho que en los últimos tiempos son mayores que lo que puede ser el dominio público, pero de todas maneras es lo que tenemos. Así que en Uruguay no hay que pedir permiso para usar las obras que están en el dominio público, ninguna de estas tres que dije, pero sí, desarrollado como haga una actividad comercial con ellas, ¿no? Es decir, cuando utilizando comercialmente, haciendo uso de los derechos de explotación de estas obras, hay que pagar al Estado, bueno, una tarifa, la cobra el Consejo es decir, se le paga al Consejo de Derecho de Autor, que es la entidad estatal que coordina y organiza todos estos temas, y el Consejo de Derecho de Autor contrató a Agadu para que le haga la tarea de cobro, ¿no? Es decir, Agadu no se lleva el dinero, Agadu le hace la gestión de cobro, y bueno, y eso es lógico, porque Agadu es la entidad de gestión colectiva de obras musicales y de gran derecho, de teatro, lo que sea obra dramática. Entonces, vamos, si la obra de dominio público en estas dos paga, obviamente está organizado como para que también cobre, es decir, vamos, no tiene ningún como secreto de nada y es lógico que lo cobre, ¿no? A mi modo de ver. Por lo que es la experiencia de organización en Uruguay de este tema, por un tema económico. Básicamente está bien que el Estado contrate. ¿Se imaginan lo que podría ser que el Estado reprodujera un sistema de inspectores, cobradores, autorizaciones? No tendría sentido. Bien, comprendido este tema del dominio público y el dominio público pagante en el Uruguay, por ejemplo, ¿conocen esa marca Van Gogh de papel? ¿Conocen Van Gogh de papel? Bueno, capaz que sí. Bueno, alguien dice sí, ahí está Francisco. Bueno, ahora no, pero antes el packaging de la resma de Van Gogh era el cuadro, el autorretrato de Vicente Van Gogh. Bueno, cuando el Consejo de Derecho de Autor vio que se utilizaba comercialmente este cuadro, llama a la empresa y le dice, señor, no están pagando el dominio público pagante. Y bueno, la empresa dijo, pero ¿por qué? Si cuando vivía Van Gogh no existía el derecho de autor, si está en el dominio público, bueno, le dijeron sí. Acá la ley no distingue, tanto dominio público, no importa de la obra que sea, y bueno, y hay que pagar esa tarifa. Entonces, hubo que pagar. Por ejemplo, si usted va a utilizar obras plásticas para decorar, por más que tenga una finalidad cultural, pero lo está haciendo una empresa que está adornando las paradas de ómnibus y utiliza cuadros nacionales en el dominio público, tiene que pagar dominio público pagante. Y bueno, paga. Para que funcione, paga. O si no, le reclaman, bueno, y ahí va a tener el problema más caro. Ese es el tema. Digo por poner dos casos muy concretos, pero cualquier escenario. Si ustedes dicen, voy a utilizar un cuadro de Cuneo, creo que está en el dominio público, Cuneo, no, todavía no está, creo que no. Ahora, esperen que vamos a ver, así ya lo hacemos. Cuneo, José, a ver cuándo falleció y lo miramos bien. Acá me dice,
Vamos a ver Wikipedia rápidamente si sale. No, me sale provincia de Cunio. Qué cosa rara, tendría que haber puesto el nombre. Qué boba. Ah, no, porque puse nada. Por omisión puso Italia, pero no. José Cunio Perinetti. Claro, ya me parecía. Falleció en el 77, yo recordaba en los 70. No. ¿Cuándo va a estar en el dominio público la obra de Cunio? Falleció en el 77. Nadie está... 70 años. Claro, ¿y qué fecha? Hagamos la cuenta. 77 al 2007, 30, 2040, 47. Eso, 47. Así que ahí está, Andrea Bar lo puso ahí en el chat. No, así que hasta el 2047, cualquier tipo de utilización que sea de tipo comercial de cualquier obra de Cunio, hay que pedir autorización a los derechohabientes, es decir, los herederos de Cunio. Pero Barradas no, Barradas falleció en el 29. Recién miré. Yo de Cunio tenía idea. Falleció en Montevideo el 12 de febrero de 1929. Nació en 1890. Bastante joven. 29 y 70, 99, ¿verdad? Quiere decir que perfectamente hoy usted puede elegir cuadros de Barrada para reproducir, para poner, para reproducir y vender, para poner en un afiche y venderlos. Hay maravillas. ¿Quién no quisiera tener? Bueno, más que algunos no, pero me refiero, sería un lindísimo motivo de decoración o de placer mirarlos Bueno, ¿puede reproducir? Sí, pero tiene que pagar dominio público pagante al Estado. ¿Comprendido? Ya estamos en hora. A ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Ustedes tienen, sí, se entendió bien, dicen algunos, ustedes tienen mucho para aprovechar del dominio público, sobre todo de inspiración, también de utilización, que si no es en temas de obra visual, música o teatro, hoy no se está cobrando en Uruguay. De todas maneras, la ley es general para todas las obras. Y si lo van a destinar a otro país, eso que están elaborando, verifiquen que no haya ningún costo de nada, que no tenga dominio público pagante, pero pueden perfectamente aplicar obras nacionales en creaciones en otro país. Que no tenga dominio público pagante no les va a hacer pagar en ese país. Y eso se puede aprovechar. Bueno, estamos terminando entonces. Si no me dicen nada, terminamos la clase por hoy. Quería saber si hay fecha para el parcial. Sí, el 22 iba a ser online. El 22 ya lo dije en la clase pasada. Que va a ser online es la decisión que tomé porque no tenía cómo asegurar hoy que cómo iba a ser, iba a complicarle la vida a varios que ya están estructurados para acceder online y todo eso, así que lo terminé de decidir el fin de semana, porque la verdad que me parecía bueno acompañar la presencialidad, que en la universidad también están haciendo el esfuerzo para volver a lo de siempre, pero hoy creo que el costo social, digamos, el costo en el sentido de la organización de tanta gente como somos en el grupo, era más complicado a esta altura. Bueno, muy bien. Ahora otra consulta. Eugenia, me alegro que le haya resultado interesante. Rosina Rombis, consulte. Tengo consultas escritas, las leo porque pueden servir. ¿Se pueden subir las presentaciones a Eva? No, todo esto está en el texto. Lo tienen al final de cada capítulo el esquemita. No es necesario. No recuerdo, creo que no ahora, es del 2019 el paper que les mandé, pero creo que no le actualicé. Voy a ponerle sí en Eva, bien claro que son 70 años, para que nadie piense que son 50. Pero voy a poner eso. Después las presentaciones, los esquemas, están todos, al final de cada capítulo tiene el esquema, lo tiene ahí.
Y ahora también estoy subiendo de a una clase para no estar yendo y viniendo y el mismo día en lo posible. Así que muy bien, entonces sí, ya la gente se ha comenzado a ir, me parece bien, ya terminamos. Y si no hay más clases, ¿en qué horario va a ser el parcial? Exactamente el mismo del curso para cada uno. Va a haber uno a las 8 y otro a las 17. Va a ser igual que venir a clase, pero y va a ser objetivo. Voy a ver qué uso. No sé si el verdadero falso o el múltiple opción, pero con 2 opciones, según lo que pregunte. Voy a ver un poco eso. Capaz que uso el múltiple opción porque así puedo poner algo más como más claro, pero va a ser esto seguro. Y Perdón, objetivo seguro. ¿el parcial va a ser presencial? No. Acabo de decir que al Claro. final, contra todo lo que era mi intención, decido hacerlo virtual porque la gente tiene. Todas las preguntas que me venían haciendo de situaciones personales eran en torno a problemas. De ir, de desplazarse y prever. Entonces, al final es cierto, hay que reconocer que la gente se está organizando online este año y ya desde primeros de año. Así que online. Por la razón que sea, la cosa es online. Evaluación online, sí. Y objetiva. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, cierro. Terminamos la clase de hoy y gracias. nos vemos el lunes 1 de noviembre. Seguimos con derechos de autor. Chao, gracias. Chau. Bueno, chau, gracias. Bueno, alguna voz me saluda y manitos y ay, bueno, qué lindo. End meeting.